Y yo soy Carlos Flores, su anfitrión, y estoy con el entrevistado. Hoy con nosotros, Rashid Guardia. Estamos hablando del perfil psicológico del antisocial. Decís que, entonces, el violador, el delincuente, se forma en la casa. Se forman en la casa, así es, Carlito. El problema es ese. ¿Dónde te dan tus primeros valores? ¿Dónde te dan la patada inicial para la vida? Te la dan en la casa. ¿Sí? Te la dan en la casa. El segundo lugar donde te dan la segunda patadita, vamos a decir, es en el colegio. La segunda casa. La segunda casa. Entonces, si tienes falla en la primera y tienes fallas en la segunda, la cosa está perdida. La educación en nuestro país no es una mala educación, es una pésima educación. ¿Sí? Es una muy pésima educación, porque la misma formación de los docentes no es buena. No es buena. Hay muchísimos buenos docentes, no lo vamos a negar. Claro. Hay muchísimos buenos docentes, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría tienen muchas deficiencias, aún de lenguaje. Que para un profesor no hay la cabida que sea medio profesor. Peor aún si estamos hablando de la educación primaria. Exactamente. Cuando en realidad, incluso, no sé, en el último de los casos, debería ser más, ¿cómo te digo? Más capacitado todavía para los niños. Debería ser. ¿Por qué razón? Porque tienes que hacer de mamá, tienes que hacer de papá, tienes que hacer de guía, tienes que hacer, es multifuncional. La realidad te da a entender al revés, ¿no? No, pero son niños, ¿qué tienen? Lógico, y los profesores, si tú vas, por ejemplo, te apareces un día X a un colegio fiscal, te vas a encontrar con que hay profesores que los dejan a los chicos ahí porque son pocos. Se van a hacer otras cosas, o los tratan mal, ese es el problema. Rashid, ¿has tratado con personas asesinas? Lastimosamente en la carrera que he elegido y con la cual trabajo actualmente he tenido de todo, ¿no? He tenido asesinos, he tenido violadores, gente de la mafia, de todo tipo, o sea, sí, toda una variedad, ¿no? Ese es el trabajo. ¿No tienes miedo? No, porque, a ver, te voy a enseñar una cosa, mi hermano. Cuando tú primero, cuando tú aceptas una profesión, aceptas lo que vas a hacer en el futuro. Pero en mi consultorio yo tengo 2 reglas y que se las pongo a mis pacientes el primer día que entran a la consulta. Y les digo, antes de que comencemos, le voy a decir que en este consultorio hay 2 reglas. Regla número 1, todo lo que hablemos entre usted y yo se muere aquí adentro. Soy una tumba. No, eso se muere aquí adentro. Si usted quiere sacar por esa puerta, es problema personal suyo, no es mi drama. Eso es regla número 1. La regla número 2, yo no juzgo, yo no critico a las personas. No juzgo a las personas, no critico a las personas. Escucho y oriento dependiendo dónde estamos yendo. Punto. Son las 2 reglas ahí adentro. Entonces, que venga un asesino, que venga esto, yo no puedo ponerme en la postura de juzgador, pero yo no soy Dios. Yo no juzgo a a veces eso no choca un poco con tus principios, valores morales. No, porque considero de que el atender a una persona, y ese es mi trabajo, debo orientarlo a salir de manera objetiva. No, pero siempre hacia la línea de hacer bien a la sociedad. ¿Me entiendes? O sea, no porque seas asesino y vengas y me digas, doctor, ¿sabe qué? He decidido que mañana tengo que timbrarme un par de tipos. Ah, sí, bueno, si te vas a sentir bien, hazlo. No, pues nunca. Claro. No es verdad, o sea, nunca. ¿Por qué? Mi trabajo es demostrarle al hombre que lo que va a hacer, primero, no es correcto, ¿sí? De una manera antes que moral. Rashid, apúrese en mi tratamiento, por favor, porque tengo una vueltita. No le dicen así. No, por suerte no me dicen eso. Directamente yo agarro y pongo esto. Y como que en muchos casos, personas que estaban tal vez en el mundo, en este tipo de mundo, hemos logrado de que salgan. Y de verdad, de que se reincorporen. Pero aquí viene el tema que es limitante. No todos tienen acceso a eso, porque son tratamientos que no son de que cualquiera puede alcanzarlos por el costo económico. Ese es un problema. El tema de los delincuentes, y dentro de los delincuentes hay un abanico extenso
de especialidad. De especialidades, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los violadores, vos decías que hay violadores y que están súper muy bien definidos. Según la víctima. Por ejemplo, ¿Cuándo, por ejemplo, a qué quiero llegar? ¿Cuándo habría que tener cuidado con estas personas? En todo momento. ¿No? Por ejemplo, quisiera que nos des pautas cómo reconocer, pero evidentemente, ¿cómo lo vamos a hacer conociendo tal vez esas definiciones? ¿Qué tipos de violadores hay por ahí? Mira, bueno, el violador es uno solo, ¿no es verdad? Lo que puedes diferenciar es la edad con la edad de la víctima. Puedes limitarlo, o sea, puedes encasillar al violador dependiendo la edad de la víctima. Víctimas menores de 13 años entran, o sea, el agresor ingresaría en la parte de la pedofilia o la paidofilia, ¿no es verdad? Todos los pedófilos, o sea, es como aquel que la violó y la mató a la chiquilla, a la niñita china esta, ¿no? Entonces, esos entran dentro de ese catálogo, pero en base a la víctima. Hay otras víctimas que son mayores que estas, que son producidas por personas de la misma edad o edad mayor. Y entran esos entre los violadores, ¿no es verdad? Luego entran otros que son el grupo de los secuestradores, que se convierten dentro de ello en violadores, porque aparte de secuestrarlas, las violan y de paso piden plata, ¿no es verdad? Entonces, hay otros que son violadores, asesinos y secuestradores. O sea, se pueden mezclar muchos delitos. Claro, la víctima puede forzar a escaparse y la matan, ¿no es verdad? O directamente el objetivo final del tipo es cometer su fechoría, al ver que no recibe tal beneficio tal vez del otro lado, decide hacerle un daño físico, o sea, violarla primero y luego matarla. O sea, hay muchos elementos, así, hay un abanico de elementos. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Esto es lo que todos los amigos dicen, ¿no? ¿Cómo identifico carácter quién viola? Pues difícil. Nadie sale con un letrero, ¿no? Yo violo, yo robo, yo mato. Claro. No salen. Entonces, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos a nuestra disponibilidad, en nuestras manos? La educación hacia nuestros hijos. Pedirles a nuestros hijos que tengan confianza en nosotros, que vengan y nos digan, papá, mamá, me está abusando aquella persona, me está haciendo aquella persona, o sea, y no tener el miedo de agarrar y decir, me están dañando. Pero para eso el papá y la mamá tienen que dar esta confianza a su hijo para que el hijo pueda creer en sus padres. No hay cosa más dolorosa muchas veces que enterarte que tu hijo está siendo víctima de un abuso. Y no te digo solamente de un abuso deshonesto como ser una violación, puede ser hasta en el mismo colegio, ¿no? El famoso bullying. O sea que hay un grupo de muchachos que lo están acosando a tu hijo, que lo golpean a tu hijo, que se aprovechan de tu hijo por otra razón. Y tu hijo callado todo el tiempo porque teme de que si él habla se va a hacer un mayor problema o a él lo van a marginar. Entonces, existen una serie de elementos. ¿Qué es lo que los papás debemos hacer? Cuando vemos que nuestros hijos empiezan a tener una serie de conductas diferentes, se ponen más agresivos, se ponen más introvertidos, o sea, más calladitos, si empiezan a comer de todo y de nada, si empiezan a tener arranques de humor que antes no los veíamos, entonces un llamado de atención a los papás es observe, vigile, vea, investigue, algo le está sucediendo a su hijo. Hay algo que está pasando en su hijo. Muchas de las chicas, muchas de las jovencitas que son violadas, ya jovencitas, estamos hablando 14, 15, 16 para arriba, muchas veces ellas guardan ese acto, se lo guardan para sí mismas. Y sí existe una razón. Muchas personas dicen, pero qué bruta, cómo no dijo, cómo no habló, por qué no habló. Por Dios, hay una razón fundamental. Cuando la víctima está siendo violada, en el momento mismo, al estar siendo violada, la persona, vamos a poner en este caso una joven, se bloquea. Existe un bloqueo. Primero una desesperación, ¿me entiendes? Una desesperación y una negación. No quiero, empiezo a empujar hasta que se impone el delincuente, se bloquea. En el momento del bloqueo, su cuerpo funciona normalmente, el cuerpo, la parte fisiológica.
Entonces, la vagina, al estar siendo penetrada, empieza a tener sensaciones normales, entre comillas, pero no provocadas por ella, sino por un estímulo totalmente mecánico. ¿Qué ocurre? Toda esta estimulación mecánica, pasado el evento, la chica se siente totalmente sucia, llega a su casa, se baña 10,000 veces, se deprime, etc. ¿Y por qué uno dice, por qué no manifiesta? Porque llega un momento en que se confunde, porque hay una confusión. Ella dice, carácter, pero si esto no me ha gustado, eso me lo han hecho a la fuerza. ¿Por qué mi cuerpo ha reaccionado como si fuera con placer? ¿Me entiendes? Entonces, la gran mayoría de las mujeres que son violadas, la gran mayoría de las mujeres que han tenido ese tipo de problemas, se lo callan. Entonces uno dice, ¿por qué te callas? Y la respuesta es, porque no estás entendiendo de que en su cerebro se ha confundido. Y es hasta que alguien, en este caso yo, por ejemplo, les explico y les digo, no, eso te ha pasado por esto. No es de que tú lo has buscado, no es que tú has gozado o has disfrutado de ese momento. Son simplemente sensaciones netamente mecánicas, fisiológicas, punto. Y esa es una parte muy complicada en la terapia para una persona que ha sufrido trauma sexual.